estábamos colocando todo al inicio, nos sorprendíamos en cada momento del bonito espacio que tenemos aquí en la facultad y que podemos sacarle mucho provecho. ¿Qué mejor manera de iniciar este seminario que con la conferencia de Mijael Janoschka? Él les presento un poquito su trabajo. Él es investigador Ramón Cajal en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es coordinador científico de Contested Cities. Además, es investigador principal del proyecto Ciudad y Crisis, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. También es integrante del proyecto de investigación Transformaciones Urbanas, Gentrificación y Espacios de Ciudadanía, que es financiado por Flaxo Ecuador del 2015 al 2016. Lidera el grupo de investigación interdisciplinar Estudios Urbanos y Teoría Social. Despliega entre sus líneas principales de investigación están sobre 3 pilares. 1. Los procesos de gentrificación, desplazamiento y exclusión social en la ciudad contemporánea. 2. Las luchas por la vivienda y el derecho a la ciudad y en general las resistencias contrahegemónicas. Y 3. La transformación de espacios públicos y las políticas de apropiación simbólica del espacio. En sus investigaciones, el doctor Janoschka genera perspectivas teóricas de origen antropológico, sociológico y politológico para el desarrollo de una geografía urbana crítica que figura de puente entre Europa y América Latina. Y hoy nos va a hacer el favor de comenzar con esta mesa de trabajo con la plática sobre las violencias de la producción espacial capitalista, una aproximación conceptual. Entonces le damos el micrófono a Mijael y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias, Mijael. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción, muchísimas gracias por tener la oportunidad de estar aquí y poder compartir una serie de reflexiones en un seminario que me parece destacable por su capacidad crítica y radical y por el enorme público que atrae. Felicidades a los organizadores por iniciar esa actividad y desarrollar estos días de debate que se prevén muy fructíferos. No estoy seguro, como estamos aquí en un sitio, no veo lo que hay arriba. Espero que hay el PowerPoint y las imágenes que he preparado. Y quisiera comenzar con 5 tesis iniciales que me parecen centrales para la exposición que quiero desarrollar a lo largo de esta mañana. En primer lugar, el capitalismo consiste en un sistema sofisticado que se rige por una serie de procesos de acumulación violenta que determinan la producción espacial. Tal como argumentó ya en su momento Walter Benjamin, podemos destacar que la violencia es el origen de la ley. Y esta se personifica en las formas de actuación de las instituciones fundamentales del Estado moderno, la policía y el ejército, y su autoridad soberana de utilizar la fuerza mortal cuando y donde les parece necesario. A continuación, su actuación se codifica y ejecuta mediante la ley, transformándose así en una función legítima del poder soberano. Es el imperio de la ley que permite y fomenta la acumulación violenta del capitalismo y de sus formas de producción espacial. Segunda tesis. Los procesos legales y sus efectos civilizatorios sirven para enmascarar las violencias originarias y continuas de la acumulación primitiva, que fue rebautizada por Harvey como acumulación por desposesión, para capturar así mejor la continuidad de la característica más duradera del capitalismo, que es la violencia. La violencia es ejecutada por los procesos de acumulación primitiva o acumulación por desposesión y orquestada mediante el sistema de la propiedad privada. Cabe señalar que las lógicas del capital tienden a reforzar el sistema legal con el fin de imponer una malla de derechos de propiedad que sirven únicamente para legitimar la violencia de la propia propiedad privada. Tercera tesis. El estado de excepción
Tal como ha sido discutido por George Agamben, es decir, la capacidad del poder soberano de actuar más allá de las reglas que estableció y que se pueden resumir inicialmente en el triángulo relacional existente entre capitalismo, civilización y ley, implica que el Estado tenga una autoridad absoluta que trasciende los principios de la legalidad. En este sentido, el estado de excepción significa el monopolio de violencia tanto mediante como más allá de la ley, es decir, el poder soberano per se. Mediante esa potestad, el capitalismo y sus proyectos civilizatorios, además de valorización de la propiedad privada y producción espacial, se elevan a una posición que siempre excede la ley. Esta relación es histórica y la experiencia de México es clara en eso, y de toda América Latina. Tanto el poder del Estado colonial como el Estado de Nación contemporáneo expresan los mismos principios violentos. Unos pocos ejercen su autoridad para definir el marco de referencia de los demás, imponiendo unas identidades singulares sobre las formas de imaginar la pertenencia al constructo social que es el Estado. Lo que se crea a partir de esas relaciones es entonces un puro vehículo de violencia. Dadas las continuidades entre el poder colonial y el poder estatal contemporáneo, pensar más allá de la colonialidad del poder y de una manera que sería seriamente postcolonial, implicaría también ser postestatal, rechazando así las lógicas establecidas que se apoyan en la violencia, la autoridad y la jerarquía, construidas por los proyectos de Estado y mediante lógicas biopolíticas. Tesis número 4. El capitalismo contemporáneo, en su versión neoliberal, utiliza una serie de mecanismos que persistentemente fomentan la desposesión, mediante la creación discursiva de unos supuestos límites de la autosuficiencia que nos establecen como seres relacionales e interdependientes. La desposesión es lo que ocurre cuando las poblaciones pierden su tierra, su ciudadanía, sus medios de subsistencia para transformarse en meros sujetos de la violencia militar y legal. Sin embargo, cabe resaltar que solamente es posible ser desposeídos porque ya nos encontramos en una situación de estar desposeídos. Siguiendo la argumentación de Judith Butler, nuestra interdependencia establece también nuestra vulnerabilidad en relación a las formas sociales de desposesión. En este sentido, desposesión se parece al concepto marxista de alienación. Por otro lado, sería importante pensar la desposesión como una condición que no simplemente se opone a los procesos de apropiación y que es un término que establece posesión y propiedad como patrimonio primario de la personalidad propia. Necesitaríamos entonces elaborar cómo pensar la desposesión fuera de la lógica de la posesión, que es el sello distintivo de la modernidad y el liberalismo. Es decir, lograr a la vez oponernos a las construcciones fundamentales del capitalismo y a sus consecuencias, como lo son, entre otros, la desposesión territorial y la sustracción de tierras como resultado de la acumulación violenta. Tesis número 5. En este proceso que hemos descrito, la base para una emancipación que va más allá del discurso que engloba Estado y mercado como origen y final de la organización social, el espacio público, en un sentido que contrarresta al dominio público estatal y como proceso agonístico podría transformarse en un aspecto clave. La emancipación implicaría una contestación constante de los efectos alienantes del capitalismo neoliberal contemporáneo. Estos procesos se basarían en una democracia radical y se concibiría como fundamento ideológico del espacio público. Así se podría contrarrestar la violencia que resulta de la imposición de una visión ordenada del espacio público, originada desde arriba, pero también de los actos de resistencia desde abajo, por los que buscan espacios de democracia radical de interacción no predeterminada. Estas 5 tesis
por lo abstracto que puedan resultar en este momento inicial, me parecen claves para introducir lo que entiendo como los principios fundamentales que componen las violencias de la producción espacial en el capitalismo. Y por ende, nos pueden servir como punto de partida para una serie de reflexiones que quisiera reducir más adelante. En este proceso dialéctico, me parece ahora importante cambiar la escala discursiva e intentar pensar el esquema presentado mediante un ejercicio reflexivo que se adentra en las realidades cotidianas de la vida urbana latinoamericana. Este ejercicio lo efectuaremos mediante un ejemplo que explicita argumentativamente lo que las 5 dimensiones presentadas significan para la vida de la población común y corriente en nuestras ciudades. Nos adentra en una de las ciudades que mayores contradicciones ha acumulado históricamente y cuyos procesos de acumulación se seleccionaron aquí por ser capaces de resaltar los principios de la violencia de la acumulación por desposesión que anteriormente mencionamos. Efectuemos entonces un viaje de 12 minutos hacia la otra punta del continente, a Río de Janeiro, a las sombras de la ciudad olímpica. Y le pido a los compañeros de arriba de proyectar el vídeo. Nenhuma pessoa, ela olha escombros com naturalidade. Todo escombro é o resultado de uma violência e de um sofrimento. Esses são os escombros dos vencedores, o troféu dos vencedores. Aqui é uma área nobre porque vamos cerca da floresta, olha essa floresta, é uma maravilha de lugar. Poxa, aqui é tão bom, tão tranquilo, não tem tráfico, não tem milícia. Aqui não é uma favela, aqui é uma comunidade, né? Favela é Rocinha, eu morei na Rocinha, eu sou moradora da Rocinha, eu me criei na Rocinha. O que é mais bonito de Vila Antônio sempre foi a união. Uns vão e outros ficam. Vou sair. Vou aceitar esse apartamento, porque pelo menos vai me dar 3 quartos. Pode ter alguma mentira disso aí, mas eu, mesmo sabendo disso, aceitei. Eu pedi a eles uma casa. Para mim não é interessante ir lá para o apartamento, porque eu preciso de uma casa que na garagem da casa eu faço a minha oficina. Ela, eu disse, não, você ganhou da loteria, porque além do apartamento eu vou te dar o teu box para você ver a sua oficina, você deixa ele. Aí é que eu falo, o apartamento saiu, eu estou lá, estou morando, então concretizou. Agora esse box, será? No caso, isso daqui está indenizado, entendeu? Daqui foi indenizado isso aqui tudo. Lá em cima também, a da minha filha morou ali atrás, só falta aqui mesmo. Agora eu quero ficar, porque eu trabalho com comércio, o pessoal está todo mundo embora, né? Não, meu comércio eu ia levar para ir vender minhas coisas lá, vendendo assim, para acabar, entendeu? Porque lá não dá comércio. Eu tenho que levar porque eu não vou largar tudo para trás, né? Eu tenho que levar porque aqui ninguém compra mais, porque todo mundo está saindo e não compra o que mais. O meu futuro eu vejo eu continuar na minha casa, com a minha comunidade urbanizada. Esse é o futuro, o meu sonho. É triste, né? Porque a gente vê as famílias que moravam, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Né? Tem que superar, se erguer e continuar. A vida continua, né? A vida segue. A vida segue. A gente tem que dar partida e continuar a luta. Não pode parar, né? A vida é assim. Se eu terminar com 20 pessoas aqui dentro, a gente vai terminar brincando com 20 pessoas para permanecer as 20 pessoas aqui. Eles só vão conseguir me tirar se a justiça decidir que eu não posso mais morar aqui. Quando as comunidades não estão desaparecendo por aí, anonimamente,
porque não tem dentro dela uma organização. Quantas?